A lo largo de su carrera, nunca ha sido noqueado ni ha recibido algún knockdown. A pesar de que suele recibir una alta cantidad de golpes en sus peleas, su rostro siempre ha salido prácticamente intacto, a diferencia de sus oponentes. Para entender mejor esta resistencia asombrosa, debemos remontarnos a su infancia. Chito creció en el poblado de Chone en Manabí, en un entorno natural, comiendo alimentos orgánicos. Se dice que crecer en la naturaleza mejora el aprendizaje y favorece la concentración y la memoria en la etapa adulta. Además, desde joven practicó varios deportes, como el surfing y el jiu-jitsu. Cuando Chito conoció el mundo del UFC a los 13 años, se obsesionó con la idea de llegar a esa prestigiosa competencia. Su deseo era tanto, que incluso se ofreció a pelear de forma gratuita para obtener la oportunidad de pelear en UFC. Y finalmente, en 2014, su sueño se hizo realidad cuando fue seleccionado para participar en la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica. Aunque tuvo que abandonar el programa debido a una infección en la piel, Chito recibió la promesa de obtener un contrato para pelear en UFC. Y así fue como comenzó su carrera en la compañía. Al principio, Chito tuvo altibajos en sus combates y no mostraba un buen nivel técnico. Sin embargo, luego de algunos tropiezos, su carrera despegó cuando venció a Ning Wang Yu en Australia. Pero fue en su combate contra Brad Pickett en Londres donde realmente dejó su marca. A pesar de haber perdido los primeros 2 asaltos, Chito salió en el tercer round decidido a finalizar la pelea. Y así lo hizo, conectando una patada en la cabeza que no solo noqueó a su oponente, sino que también causó la intervención inmediata del referee. A partir de ahí, Chito fue acumulando victorias impresionantes, destacándose por su habilidad para absorber golpes y mantener su rostro sin grandes daños. Incluso en sus derrotas, ha sido el peleador que menos daño ha recibido. En su pelea contra Douglas Silva de Andrade, quien tiene 20 victorias por nocaut en su carrera, Chito apenas sufrió un pequeño corte en la ceja. Además, Chito ha demostrado una gran defensa, siendo capaz de esquivar golpes rápidos e incluso amortiguar el daño moviéndose en la trayectoria del golpe. Esto, sumado a su excelente estado físico y alimentación saludable, ha contribuido a su capacidad de absorber golpes sin sufrir daños significativos. Alex Chito Vera es un peleador excepcional que ha logrado destacarse en UFC gracias a su habilidad para noquear a sus oponentes, su resistencia asombrosa a los golpes y su gran defensa. A pesar de enfrentar a los mejores de su división, su rostro siempre ha salido ileso, lo que lo convierte en un verdadero fenómeno en el mundo de las artes marciales mixtas. En las peleas de Chito, la registradora de los combates no siempre logra identificar con precisión si recibió un golpe significativo. Aunque es una tarea que debe realizar en cuestión de segundos, la computadora a veces no refleja correctamente el desarrollo de la pelea. Chito es capaz de recibir muchos golpes en sus combates, pero solo un pequeño porcentaje realmente le causa daño. Esto se debe a su habilidad para bloquear los ataques o moverse de manera que disminuye la fuerza del golpe. Además, es muy bueno leyendo los movimientos de su oponente en busca de oportunidades. Él tiene la capacidad de noquear tanto con sus manos como con sus pies, y su resistencia cardiovascular le permite pelear durante largos periodos de tiempo. Los combates de 5 asaltos siempre lo favorecen, ya que puede buscar aperturas en todo momento y adaptar su estrategia según lo requieran sus entrenadores. Sin embargo, es importante mencionar que necesita mejorar su defensa contra derribos, lo cual le ha llevado a perder algunos asaltos al no ser capaz de escapar del control de su oponente. A pesar de esto, Chito ha demostrado un gran potencial y actualmente es el peleador con más finalizaciones en la categoría de peso gallo de UFC. También ocupa el segundo lugar en victorias y se ha convertido en el máximo exponente de Sudamérica en este deporte. Con solo 29 años de edad, aún tiene un gran futuro por delante. Sin embargo, en entrevistas posteriores a su victoria sobre Cruz, no ha manifestado su interés en pelear por el cinturón. Finalmente, esto dependerá de las decisiones de UFC. Lo que sí está claro es que Chito disfruta mucho de los combates y continúa mejorando día a día. Otro peleador latinoamericano que está dando mucho de qué hablar en la UFC en los últimos años, es Yair el Pantera Rodríguez. Aquí te dejo el video donde te lo cuento todo. Para más contenido como este, simplemente suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario y compártelo. Hasta la próxima.